adentraremos en el mundo de las 7 estrategias imprescindibles para escalar tu base de datos. Hoy nos adentraremos en el mundo de las 7 estrategias imprescindibles para escalar tu base de datos. Pero primero, hablemos de por qué y cuándo es necesario escalar. A medida que tu aplicación crece, también lo hace la cantidad de datos que gestiona y la cantidad de usuarios a los que da servicio. Esta mayor carga puede provocar problemas de rendimiento, como tiempos de respuesta lentos, tiempos de espera e incluso bloqueos si tu base de datos no puede seguir el ritmo. El escalado se vuelve esencial para mantener un funcionamiento fluido y garantizar una buena experiencia de usuario. Imagina que diriges una startup que de repente se vuelve viral. Tu base de usuarios se dispara y tu base de datos ahora necesita gestionar millones de solicitudes en lugar de solo unos miles. Sin un escalado adecuado, tu aplicación podría volverse inestable y alejar a los usuarios. O piensa en una oferta navideña en una plataforma de comercio electrónico como Amazon. La búsqueda de tráfico durante tales eventos requiere una base de datos escalable para gestionar los picos bajos sin problemas. Ahora, analicemos las 7 estrategias imprescindibles para escalar tu base de datos una por una. Primero, hablemos de la indexación. Los índices son como el índice que aparece al final del libro. Te ayudan a localizar información específica rápidamente sin tener que escanear cada página. Por ejemplo, en una base de datos de clientes o en un minorista en línea, la indexación puede encontrar rápidamente pedidos de clientes en función del ID del pedido o del cliente. Esto permite a los representantes de atención al cliente obtener historiales de pedidos rápidamente porque estos campos están indexados. El tipo de índice más común es el índice B3. Los índices B3 mantienen los datos ordenados, lo que los hace ideales para una amplia gama de consultas. Permiten realizar inserciones, eliminaciones y operaciones de búsqueda rápidas. Los índices B3 son especialmente eficaces para consultas de rango, como encontrar todos los pedidos dentro de un rango de días específico o recuperar registros de clientes ordenados alfabéticamente por apellido. Los índices pueden reducir significativamente el tiempo de ejecución de las consultas. Sin una indexación adecuada, incluso una simple consulta de búsqueda podría convertirse en un escaneo completo de la tabla, lo que consume mucho tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si bien los índices mejoran el rendimiento de lectura, pueden ralentizar las operaciones correctas, ya que el índice debe actualizarse cada vez que se modifican los datos. Encontrar el equilibrio adecuado y saber qué campos indexar es clave para mantener un rendimiento óptimo de la base de datos. A continuación, profundicemos en las vistas materializadas. Piense en ellas como instantáneas precalculadas de datos que se almacenan para un acceso más rápido. Son especialmente útiles para consultas complejas que serían demasiado lentas para calcularlas sobre la marcha cada vez. Un ejemplo del mundo real se encuentra en plataformas de inteligencia empresarial como Tableau. Imagine que una empresa necesita generar informes de ventas diarios a partir de un gran conjunto de datos. En lugar de consultar los datos sin procesar cada vez que se solicita un informe, lo que podría llevar mucho tiempo, una vista materializada puede almacenar los datos de ventas precalculados. Esto permite generar el informe de forma rápida y eficaz. Las vistas materializadas pueden mejorar significativamente el rendimiento al reducir la carga computacional en su base de datos. Sin embargo, deben actualizarse periódicamente para garantizar que los datos se mantengan actualizados. Esta operación de actualización puede consumir muchos recursos, especialmente si los datos subyacentes cambian con frecuencia. Es importante equilibrar la frecuencia de actualización con las ventajas de rendimiento que proporcionan. Pasemos ahora a la desnormalización. La desnormalización implica almacenar datos redundantes para reducir la complejidad de las consultas a la base de datos y acelerar la recuperación de datos. Un ejemplo común de desnormalización son las plataformas de redes sociales como Facebook. Facebook desnormaliza los datos para almacenar publicaciones e información de usuarios en la misma tabla. Este enfoque minimiza la necesidad de uniones complejas entre tablas, lo que acelera la recuperación al mostrar los feeds de los usuarios. Si bien la desnormalización puede mejorar significativamente el rendimiento de lectura al simplificar la ejecución de consultas, también conlleva desventajas. Almacenar datos redundantes significa que las actualizaciones deben administrarse cuidadosamente para mantener la coherencia en toda la base de datos. Esta complejidad adicional para mantener datos coherentes puede generar posibles problemas si se gestiona de forma incorrecta. A continuación, hablemos del escalado vertical. El escalado vertical implica agregar más recursos, como CPU, RAM o almacenamiento, a su servidor de base de datos existente para gestionar el aumento de la carga. Considere un escenario en el que un mercado en línea está experimentando un rápido crecimiento. Inicialmente, el servidor de base de datos podría gestionar la carga de trabajo de manera eficiente. Sin embargo, a medida que aumenta la base de usuarios y el volumen de transacciones, el servidor comienza a tener problemas con la carga. Para solucionar esto, actualizan su servidor de base de datos agregando CPU más potentes, aumentando la RAM y expandiendo la capacidad de almacenamiento. Esta mejora permite que la base de datos procese más transacciones, gestione conjuntos de datos más grandes y responda a las consultas con mayor rapidez. El escalado vertical suele ser el primer paso para escalar una base de datos, ya que es relativamente sencillo de implementar y no requiere cambios en la arquitectura de la aplicación. Con solo actualizar el hardware existente,
puedes lograr mejoras de rendimiento inmediatas. Sin embargo, existen límites en cuanto a cuánto puedes escalar verticalmente. En algún momento, podrías alcanzar la capacidad máxima del hardware o el coste de las actualizaciones adicionales podría volverse prohibitivo. Además, el escalado vertical no aborda la redundancia. Un solo fallo del servidor podría hacer caer tu base de datos. Sigamos, hablemos del almacenamiento en caché. El almacenamiento en caché implica almacenar datos a los que se accede con frecuencia en una capa de almacenamiento más rápida para reducir la carga en tu base de datos y acelerar los tiempos de respuesta. Por ejemplo, considera un servicio de streaming en línea como Netflix. Cuando el usuario explora los títulos de las películas, Netflix recupera los metadatos de la película de la caché en lugar de consultar la base de datos cada vez. Este enfoque reduce drásticamente el tiempo que se tarda en mostrar la información de la película, lo que proporciona una experiencia de usuario más fluida. El almacenamiento en caché se puede implementar en varios niveles, como cachés en memoria mediante herramientas como Redis o Memcache, o incluso a nivel de aplicación con mecanismos de almacenamiento en caché integrados. Sin embargo, el almacenamiento en caché también tiene sus desafíos. Una consideración importante es la invalidación de la caché, lo que garantiza que la caché se mantenga actualizada con los datos más recientes. Si los datos de la caché se vuelven obsoletos, los usuarios podrían ver información desactualizada. Por lo tanto, es esencial implementar estrategias para actualizar la caché de manera adecuada, ya sea mediante caducidad basada en el tiempo o actualizaciones controladas por eventos. Ahora, exploremos la replicación. La replicación implica la creación de copias de su base de datos principal en diferentes servidores para mejorar la disponibilidad, distribuir la información y mejorar la tolerancia a fallas. La replicación se puede configurar de varias maneras, como replicación sincrónica o asincrónica. En la replicación sincrónica, los datos se copian en el servidor de réplica simultáneamente a medida que se escriben en el servidor principal, lo que garantiza la consistencia inmediata. Sin embargo, esto puede introducir latencia, ya que el servidor principal espera a que las réplicas confirmen la operación correcta. En la replicación asíncrona, el servidor principal no espera a que las réplicas confirmen que son correctas, lo que mejora el rendimiento, pero puede provocar una incoherencia temporal. Si bien la replicación mejora el rendimiento de lectura y la disponibilidad, introduce complejidad en el mantenimiento de la coherencia de los datos, especialmente en sistemas distribuidos. Además, la replicación aumenta la sobrecarga de almacenamiento y mantenimiento, ya que es necesario gestionar y sincronizar varias copias de la base de datos. Por último, hablemos de la fragmentación. La fragmentación es un patrón de arquitectura de base de datos que implica dividir una base de datos grande en partes más pequeñas y manejables denominadas fragmentos. Cada fragmento es una base de datos independiente que contiene un subconjunto de los datos. Por ejemplo, considere una plataforma de redes sociales popular como Instagram, con millones de usuarios que generan contenido cada segundo. Una única base de datos puede gestionar la carga de manera eficiente. Para solucionar esto, Instagram Shots es una base de datos por ID de usuario, lo que significa que los datos de cada usuario se almacenan en un fragmento específico. De esta manera, la carga de trabajo se distribuye entre varios servidores, lo que mejora el rendimiento y la fiabilidad. La fragmentación es especialmente eficaz para escalar bases de datos de forma horizontal. En lugar de actualizar el hardware de un solo servidor, puedes añadir más servidores para distribuir la carga. Tu servidor gestiona una parte de los datos, lo que mejora significativamente el rendimiento de lectura y escritura. Sin embargo, el SHIN introduce complejidad en el diseño y la gestión de bases de datos. Decidir la clave de SHIN correcta es crucial para garantizar una distribución uniforme de los datos y la carga de trabajo en los fragmentos. Las consultas en varios disparos también pueden ser complejas y pueden requerir cambios en la lógica de consulta de tu aplicación. Además, volver a disparar y redistribuir los datos cuando los fragmentos se desequilibran puede ser un proceso desafiante y que consume muchos recursos. A pesar de estos desafíos, el SHIN sigue siendo una de las formas más eficaces de escalar grandes bases de datos. Permite el manejo eficiente de cantidades masivas de datos y altas cargas de consulta al distribuir los datos en varios servidores. Y ahí lo tienes, las